Excelente, excelente. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestra catequesis sobre María en la Sagrada Escritura. Bienvenidos en este mes de septiembre, mes de la Sagrada Escritura, mes de la Biblia. Y como es primer sábado de mes y cada primer sábado de mes tenemos esta catequesis a las 8 de la noche, pues iniciamos. He querido ofrecerles algunos elementos sobre la fundamentación bíblica de la Mariología. Para aquellos que se están introduciendo apenas, obviamente que aquí hay personas que tienen poquito tiempo y también personas que obviamente ya tienen años en la Consagración Mundi y conociendo haciendo este recorrido de conocer más a María y construir una espiritualidad cada vez más sólida, más cercana a Jesucristo. La Mariología, pues es una ciencia teológica, es una de las ramas de la teología, de las ciencias sagradas que se conoce, y por tanto también tiene su fundamentación bíblica, y es con la que vamos a compartir esta noche durante los próximos 50 minutos, Dios mediante. Entonces, les invito a que invoquemos el Espíritu Santo, el esposo de la Santísima Virgen, y pues el autor de nuestra santificación. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y hacemos esta oración a la Santísima Virgen María. Oh María, guárdame un corazón de niño, puro y limpio como una fuente. Alcánzame un corazón sencillo que no se detenga demasiado en las tristezas de la tierra. Un corazón magnánimo para darse, tierno para compadecer, fiel y generoso. Que no olvide ningún beneficio, ni guarde rencor por ningún agravio. Hazme un corazón dulce y humilde, amante sin exigir correspondencia, gozoso en borrarse y desaparecer en otro corazón ante tu divino Hijo. Un corazón grande, indomable, al que ninguna ingratitud cierre y ninguna indiferencia canse. Un corazón atormentado por la gloria de Jesús, herido por su amor, con herida que no se cicatrice sino en la eternidad. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de los Corazones, reina en nuestros corazones. Bien, pues entonces, la primera pregunta que vamos a hacernos es si se puede hablar de una verdadera presencia mariana en el Antiguo Testamento, ¿sí? Por tanto, vamos a ver cómo es en la Sagrada Escritura, como es en toda la revelación, pues entonces vemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero la pregunta es si se puede hablar de una verdadera presencia mariana en el Antiguo Testamento. Y al respecto, hablando los teólogos, los estudiosos, pues hay diferentes posturas. Una postura va a decir, ¿verdad? Hay quienes sostienen que en el Antiguo Testamento solamente María está ausente y que está realmente tan solamente insinuada que no se puede delinear una figura propiamente de María. Está esa postura. Pero también están otros que sostienen lo opuesto. Es decir, en todo el Antiguo Testamento encontramos a Jesucristo, y allí donde está Jesús, indirectamente está María. Por tanto, pues en todas las páginas del Antiguo Testamento se habla de María. Esa es otra postura. Pero entre estas dos posturas como opuestas, hay otra serie de posturas intermedias, y nosotros podemos sostener que sí se puede hablar de una presencia mariana, pero entendida en estos tres sentidos: como preparación moral, como preparación tipológica y como preparación profética.
en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo sería esa preparación moral o esa presencia de María como preparación moral? Bueno, muchos de ustedes han de saber que en el Antiguo Testamento Dios escogió a un pueblo, pero ese pueblo con el cual hizo una alianza, pero ese pueblo, pues al fallar a la alianza, Dios siempre los buscó y siempre hubo un pequeño resto que quisieron tener unas vidas de fidelidad a Dios y que mantuvieron la esperanza viva del Mesías. Entre esas personas podemos situar a María, pero también ahí encontramos, por ejemplo, a Zacarías y a Isabel, los padres de Juan el Bautista. Ahí encontramos a Simeón y a Ana, aquellos dos ancianos que aguardaban la liberación de Israel y que estaban en el templo cuando María y José llevaron al niño a presentar. Ahí encontramos en ese sentido también a los papás de María y a María misma. En ese sentido, María está presente dentro de ese resto de Israel que hacen esa preparación moral, es decir, una vida de fidelidad a Dios para que venga el Mesías, para que el reino del Mesías venga. También hay una preparación tipológica. Se puede entrever la figura de María a través de estos tipos de figuras o de tipos en el Antiguo Testamento. Si es de manera individual, pues podemos fijarnos en algunos personajes bíblicos que de alguna manera ya ofrecen trazos o rasgos de lo que será la madre del Salvador. Por ejemplo, Miriam, hermana de Moisés, por ejemplo, Débora, por ejemplo, Judith, por ejemplo, Esther, pero no solamente figuras femeninas, sino también, por ejemplo, Abraham también ofrece rasgos de lo que será la verdadera madre de los creyentes, que es María, puesto que Abraham es el padre de nuestra fe. Entonces, en esa figura tan emblemática del Antiguo Testamento, vemos rasgos de lo que será María, la mujer de la fe. Si hablamos del tipo de preparación profética, pues obviamente que a través de varios o de muchos textos de los profetas se puede hacer una relectura acerca de la figura de María. Entendamos una cosa, que cuando hablamos de María en el Antiguo Testamento, solo tenemos esa comprensión gracias al Nuevo Testamento, ¿sí? Y también gracias a la tradición de la Iglesia. Así nos lo dice el Vaticano II en este documento llamado Lumen Gentium, en el número 55. Dice, la Sagrada Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y la venerable tradición muestran en forma cada vez más clara la función de la Madre del Salvador en la historia de la salvación y, por así decirlo, la proponen a nuestra consideración. Entonces, a la luz del Nuevo Testamento y de la venerable tradición, nosotros podemos tener una comprensión de esa figura de la Madre del Salvador en textos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Textos proféticos, textos que son emblemáticos en la Mariología. Está Génesis 3:15, que todos conocemos. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ella te aplastará la cabeza. O ese texto también muy conocido de Isaías 7:14, que nos dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, a través de esos textos podemos ver ya una preparación de lo que será la Madre del Salvador, alusiones más directas. Pero vamos a textos más conocidos por nosotros, en donde obviamente que está la revelación o la presencia de María, donde podemos extraer todos los rasgos de la Mariología desde la Sagrada Escritura. Y vamos a ver estos textos del Nuevo Testamento. Gálatas, el Evangelio de Marcos, los Evangelios de la infancia de Mateo y Lucas, el Evangelio de San Juan, María en los Hechos de los Apóstoles y María en el Apocalipsis. Son solamente algunos textos seleccionados. Obviamente que María está en más textos, pero al menos allí vamos a decir rasgos muy interesantes sobre María. Y algo muy importante, este orden es orden cronológico, en orden como fueron apareciendo los textos bíblicos. Vamos a ver, por ejemplo, el primer texto
Le voy a pedir que a uno de ustedes active su micrófono y nos haga favor de leer esa lectura de San Pablo a los Gálatas. Adelante. Adelante, pueden leer, quien guste. Sí, pero al llegar la plenitud, Padre, no se ve todo. ¿Cómo que no se ve? ¿No se ve todo? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. A ver, alguien que lo lea, alguien que lo vea, pues. Manifiesto de la Libertad Cristiana, el primer texto mariano del Nuevo Testamento. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y sí hijo, también heredero por voluntad de Dios. Gracias. Entonces, este es el primer texto mariano, del Nuevo Testamento. Fíjense que San Pablo escribió esta carta hacia el año 57 y allí ya menciona pues justamente el envío del Hijo de Dios, nacido de mujer, y presenta a María simplemente como mujer, no la llama por su nombre, pero sí resalta lo que es la misión de María, que es ser la madre del Hijo, ¿verdad? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Es muy interesante este texto, porque San Pablo, en sus cartas no encontramos referencias a la Virgen María, pero tenemos este texto que tiene pocos elementos, pero muy ricos. Por ejemplo, en este texto, María aparece dentro de la realización del plan salvífico de Dios al llegar la plenitud de los tiempos. O sea, Dios tiene unos tiempos, ¿verdad? Que en su plenitud, Él preparó a una mujer para enviar a su hijo. ¿Sí? Es lo que está diciendo San Pablo. Por tanto, Dios quiso valerse de María, ¿verdad? Para enviar a su hijo al mundo. Dice San Luis María Griñó de Montfort, con una necesidad relativa, no había una necesidad absoluta. Dios no tenía necesidad de María, pero Dios quiso valerse de María. ¿De acuerdo? Dice San Luis María, le dice una necesidad hipotética, es decir, podía prescindir de ella y sin embargo Dios quiso que fuera de esa manera. Entonces, había muchas otras posibilidades, pero Él lo quiso hacer de esta manera. Entonces, el otro texto que tenemos es unos años más adelante, se escribió el Evangelio de San Marcos y vamos a citar un texto de San Marcos que está capítulo 3, versículo 35. Este Evangelio, según los biblistas, puede situarse hacia el año 65, el otro en el 57, la carta a los Gálatas, un poco más adelante, en el 65. Y este texto, para los que quieran situarse bien, es donde habla acerca de que María, junto con unos familiares, fueron a buscar a Jesús y cuando llegan, pues le comunican esto a Jesús una persona y él les dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Sí? Mi madre y mis hermanos son aquellos que quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, esa es mi madre, mi hermano, mi hermana. Entonces, María, en este texto, pareciera ser que es rechazada por Jesús. Ese es solo en apariencia. Realmente Jesús presenta o sitúa en su verdadera luz y dimensión lo que es la maternidad de María y su personalidad. Porque lo que exalta a Jesús es que la grandeza de María no radica solo en ser la madre física de Jesús, sino que es la mujer de la fe y de la obediencia a la palabra. Por eso San Agustín decía que María concibió primero en su corazón antes que en su vientre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque María es la mujer de la fe y todos aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica, pues esos son realmente los más grandes, la familia de Jesús.
Entonces María es la primera creyente, la discípula del Señor, es la que cumple la palabra de Dios, ¿verdad? Es la que cumple la voluntad de Dios. Por tanto, María se constituye en el modelo perfecto de cuantos quieren realmente pertenecer a la familia de Jesús. Y así como María lo hizo, así también toda persona mariana, los esclavos de Jesús que viven María, todos los que hacemos el itinerario de preparación para consagrarnos, o que llevamos algunos años, pues también somos llamados como María, inspirados por ella y sostenidos por ella, renunciar a nosotros mismos y seguir a Jesús, inclusive hasta la muerte. Fíjense que el Vaticano II, en otro documento llamado la Lumen Gentium, en el número 56, va a decir que la grandeza de María radica precisamente en que ella se consagró totalmente a la persona de su Hijo y a la obra de su Hijo. ¿Sí? Por eso es que María es una referencia fundamental en el desarrollo y crecimiento de nuestra fe. Vamos adelante, llevamos a San Pablo a los Gálatas, llevamos la carta, llevamos el Evangelio de San Marcos y ahora vamos al Evangelio de Mateo. Fíjense que este Evangelio de Mateo y el Evangelio de San Lucas, estos dos evangelios, tienen como particularidad que en el capítulo 1 y capítulo 2 tienen un contenido que se llama el Evangelio de la infancia de Jesús. ¿Sí? El contenido el Evangelio de la infancia, tanto Mateo como Lucas. Solo que en Mateo, la figura que más resalta es la figura de José, no de María. Pero curiosamente, cuando habla acerca de San José, dice que José básicamente estuvo al servicio de María, ¿verdad? De Jesucristo y su madre, Jesús y su madre, o el niño y su madre, así lo va a presentar, ¿no? Entonces, en Mateo, María pertenece al pueblo elegido. Ella es la hija de Israel en la que se cumplen las profecías. Ella es parte de ese pueblo y que vive humildemente y es reconocida por Mateo como la hija de Sión. ¿Sí? Dice textos de Mateo, por ejemplo, y con esto se cumplió lo que dijo el profeta. ¿Sí? O sea, hace alusión pues al profeta Isaías, por ejemplo, alégrate, hija de Sión, porque el Señor está en ti, ¿verdad? María entonces no es solamente la mujer de su pueblo, sino también en Mateo, María es resaltada como con un don singular del Padre y del Espíritu para que pueda participar plenamente en el misterio de Jesucristo. ¿Ok? Eso es en Mateo. Vamos a ver en San Lucas, que es el Evangelio de San Lucas, en capítulo 1 y capítulo 2, tiene lo que es el Evangelio de la infancia de Jesús. Y es el que nos ofrece mucho más texto, mucho más detalles, ¿verdad? Vamos a ver 6 cuadros o 6 momentos, nada más, hay más, pero por cuestión de la catequesis, para que pueda situarse dentro de una hora, vamos a ver solo 6 momentos, 6 cuadros de lo que es esta figura de María en San Lucas. El primero es sobre la anunciación. El segundo texto que tienen allí es la visitación. Y dentro de la visitación vamos a ver este texto particular que es el Magnificat. ¿Sí? Esos 3 textos de momento, ahorita vemos otros 3 un poco más adelante. Bueno, estos textos, estos evangelios, tanto el de Mateo como el de Lucas, ya son, los biblistas los sitúan hacia el año 75, ¿verdad? Entonces, posterior ya a Marcos. Y vamos a decir entonces que en San Lucas, cuando presenta la anunciación, lo hace según los esquemas de anunciaciones del Antiguo Testamento y también según esquemas de los nacimientos milagrosos. ¿De acuerdo? Esquemas, por ejemplo, del nacimiento milagroso de Juan el Bautista, o de Sansón,
o de otros nacimientos que son particularmente, vamos, una intervención directa de Dios. Y por ejemplo, el esquema que toma Lucas entonces es, primero presenta los personajes, luego el saludo del mensajero, luego el mensaje que trae, luego da una explicación, ¿verdad? Luego da una respuesta, la respuesta del ángel, luego, en este caso, la respuesta de María y el final, ¿verdad? Entonces, el ángel se retiró de su presencia. Recuerdan, este esquema pertenece a esquemas de otras anunciaciones. Por ejemplo, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista es un esquema parecido. Y San Lucas utiliza entonces estos esquemas pues para presentar la anunciación del ángel a María. En esta anunciación se subraya particularmente que María es objeto del favor divino. Es decir, el ángel la saluda, Jaire, que jaritomene. María le dice, Dios te salve, llena de gracia. ¿De acuerdo? El ángel no le dice María, el nombre de María fue introducido posteriormente. La expresión bíblica es Dios te salve o salve o ave, la llena de gracia. En griego, Jaire, que jaritomene. Eso es la llena de gracia, la agraciada, la colmada del favor divino. Y también le da ese otro saludo el ángel, en el nombre del Señor, como se lo daba a los grandes profetas que les asignaba una grande misión. El Señor está contigo, no temas. ¿Sí? Así le dijo Dios a Josué, por ejemplo, cuando ya terminó su trabajo Moisés, pues ahora el sucesor va a ser el gran Josué, que va a introducir al pueblo de Dios en la tierra prometida. Dice, sé valiente, no temas, yo estaré contigo, yo estoy contigo. Cuando el ángel del Señor va a visitar a Sansón, ¿verdad? Anda trabajando Sansón y se le aparece un ángel y le dice, no temas, hombre valiente, el Señor está contigo. ¿Ah? A Moisés, por ejemplo, cuando lo envía, le dice, no temas, yo estaré contigo, yo iré contigo. Entonces, también a María, que tiene una gran misión, el ángel, en nombre del Señor, le va a decir, el Señor está contigo. Y la respuesta de María, pues ya la sabemos, yo soy la esclava del Señor, yo soy la sierva del Señor. Muy importante entonces que captemos ahí en San Lucas que cuando le saluda el ángel, Jaire que jaritomene, le está anunciando los tiempos mesiánicos. Alégrate, hija de Sión, el Señor está en ti, Salvador y Rey. Eso es un texto de Isaías. Y cuando lo saluda así de esta manera, pues obviamente está haciendo alusión a los tiempos en que vendrá el Mesías. María es entonces, ya decíamos que es parte de ese resto de Israel, ¿sí? Del pueblo fiel. Ella es la flor del pueblo elegido. ¿Por qué? Decía Santo Tomás de Aquino, que María va a responder en nombre de toda la humanidad. Dios espera que la humanidad le responda, ¿verdad? Para poder encarnarse, para celebrar las nuevas nupcias, ¿sí? Con la humanidad, para poder unirse a la humanidad plenamente. Dios espera una respuesta de la humanidad y María, en nombre de la humanidad, va a dar esa respuesta. También lo hace en nombre del pueblo de Israel, de ese resto fiel. Entonces, es por María con quien se pone en marcha la nueva alianza. El fiat de María da inicio a esa plenitud de los tiempos de la que nos habla San Pablo. Bueno, vamos a subrayar estos dos detalles muy valiosos, apoyados en la Redemptoris Mater de San Juan Pablo II, en el número 12. Vamos a resaltar estos dos detalles. Primero, cuando el ángel en la Anunciación le anuncia a María que Dios la ha elegido para ser la madre del Salvador,
le dice la plenitud de gracia o la quejaritomene. De esta manera, en la quejaritomene, la plenitud de gracia, significa el don que Dios le da a María. ¿De acuerdo? El don que Dios le da a María. Pero cuando va a visitar a su prima Isabel, Isabel saluda a María y le dice: dichosa tú la que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Entonces, la exaltación de la fe de María, la que ha creído, esa exaltación, ¿sí?, indica la respuesta de María a ese don o a esa plenitud de gracia. Entonces, hay dos elementos muy fundamentales en estos dos cuadros de San Lucas. Por una parte, Dios da el don especial, la colma de dones, la colma de bienes espirituales, pero por otra parte, María es grande, no solo porque Dios la colmó de bienes, sino por la respuesta que ella dio, por esa fe que es su respuesta al don de Dios. Asimismo, María es la mujer de la obediencia a la fe. Cuando Isabel le dice, feliz la que ha creído, este saludo de Isabel, o esta exaltación de Isabel de la fe de María y de la obediencia de María al proyecto de Dios, no se reduce únicamente entonces al momento de la anunciación o al momento de la visitación, sino que se trata de un momento culminante de la fe de María en la espera del Hijo de Dios. Pero no solamente es ese momento culminante, también es sobre todo un punto de partida, porque de aquí es donde inicia todo el camino hacia Dios y todo ese camino de fe de María. A veces nosotros queremos aislar o encapsular la grandeza de María al fiat de la Anunciación. Pero el fiat de la Anunciación no se detuvo. En primer lugar, no fue solo ese momento, sino que ella se preparó toda su vida para poder dar ese sí a Dios. Ella siempre estuvo abierta, ella siempre quiso y estuvo abierta a Dios. Sino que cuando dio el sí en la Anunciación, de ahí se abre ese sí, sigue creciendo, ella sigue peregrinando en la fe hasta que madura totalmente al pie de la cruz, como lo vamos a ver más adelante en San Juan, a través del Evangelio de San Juan. Bien, vamos con... Ahí en San Lucas, les recomiendo en estos días, en este mes de septiembre, que es mes de la Biblia, les recomiendo la lectura del capítulo 1 y capítulo 2 de San Lucas, que es el Evangelio de la Infancia. Allí van a encontrar estos 4 himnos: el Magnificat, el Nunc Dimittis, el Benedictus y el Gloria in Excelsis Deo. Son 4 himnos. El Magnificat, obviamente, que es el himno de María, que es este tercer cuadro que vamos a compartir ahorita. Y se trata de un himno muy especial porque a través de este himno, María proclama y presenta la misericordia que Dios tiene hacia los pobres. Es la exaltación de ese rostro de Dios, de un rostro misericordioso hacia los pobres. También porque este himno presenta a María como la pobre del Señor, la esclava del Señor, ¿sí? Y el pueblo de Dios se identifica con esta esclava. Nosotros nos identificamos con esa esclava del Señor. También no olvidemos, ya lo hemos dicho ahorita, que María tiene un rol de portavoz de la comunidad, tanto de la comunidad de Israel, como de la comunidad de la iglesia actualmente, como de la comunidad de toda la humanidad. Ella es portavoz, tiene ese rol. Y además, en el Magnificat, a la hora que se glorifica a Dios, ¿sí?, también se presenta a María como aquella que ha creído. ¿De acuerdo? Por eso es que este himno, la iglesia lo privilegia mucho y todas las tardes, se proclama en las vísperas, todas las tardes, en la oración de la iglesia de la tarde, se proclama el Magnificat. Y en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, al término de todas las reuniones, ¿sí?, si se dan cuenta, cuando vengan a una reunión, al término de la reunión, siempre proclamamos
el Magnificat, ¿verdad? Precisamente pues para exaltar y resaltar todos estos elementos de la Mariología o de la grandeza de María y de esa exaltación de Dios y su misericordia por ella y por todos nosotros. Veamos otros 3 cuadros del Evangelio de San Lucas, que son el nacimiento de Jesús, que es la presentación en el templo, y el hallazgo en el templo. ¿De acuerdo? Esos otros 3 cuadros mariológicos que se encuentran en San Lucas. Recuerden que todo esto está en el capítulo 1 y 2 de San Lucas. ¿De acuerdo? Por eso, ojalá que ahorita en el mes de septiembre, una tarea de los que estamos en esta catequesis sea el que podamos leer esos 2 capítulos y gustarlos, ¿verdad? Pues con esta catequesis que estamos recibiendo. Entonces, si fijamos la mirada en el nacimiento de Jesús, vamos a descubrir a María que no habla. No encontramos ninguna palabra de María en el nacimiento de Jesús. Ella nada más actúa, ella nada más se manifiesta al servicio del misterio del nacimiento de su hijo. Ella medita estas cosas en su corazón. María es la que expresa ese asombro, ¿verdad?, de la fe, que es típico del misterio de la maternidad divina. O sea, este texto del nacimiento de Jesús, eso es lo que refleja. De hecho, lo cantan los ángeles en el cielo, ¿verdad? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, ¿verdad?, a los hombres, ¿verdad?, que de buena voluntad. En este cuadro del nacimiento de Jesús se expresa la verdad del gran cambio que se ha verificado en el hombre mediante el misterio de la encarnación. Es decir, el nacimiento de Jesús, ahí se puede constatar que en ese cuadro donde está María y el niño, María, José y el niño, allí se da ese gran cambio en toda la humanidad. Nunca más, después de ese momento de la encarnación y del nacimiento de Jesús, nunca más la humanidad quedará igual. La divinidad se ha sembrado en la humanidad. La humanidad ha sido elevada, ¿sí?, ha sido rescatada de la destrucción o el deterioro que había hecho el pecado original. Ahora el hombre estará en condiciones de pisar nuevamente el cielo, de entrar nuevamente a la vida gloriosa para la cual fue hecha por Dios. La encarnación de Dios es lo que posibilita. Y allí en el nacimiento, ahí está esa verdad de ese gran cambio. Si vemos el otro cuadro de la presentación en el templo, vamos a encontrar allí, ¿verdad? María entra, María y José llevan al niño al templo a presentar. Está un anciano allí llamado Simeón, toma en brazos al niño y pues pronuncia aquel himno que nos refiere San Lucas, que se llama Nunc Dimittis. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y luego, dirigiéndose a María, le dice: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, ¿sí?, a fin de que queden al descubierto los pensamientos de los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Esa señal, esa espada es la señal de un pueblo que rechaza al Mesías, ¿sí? Pero allí está María, que acepta, a costa de que se le desgarre el alma por esa espada, pero ella acepta a ese niño que será signo de contradicción. La espada entonces revela ese misterio del hombre ante las exigencias de la salvación. Digamos que en este cuadro de la presentación de Jesús en el templo, y esto, atención, porque nos ayuda o nos puede servir para cuando meditamos los misterios de gozo, como en este día, ¿verdad? Cuando meditamos el cuarto misterio de gozo, pues ojalá que algunos de estos elementos pues nos vengan a nuestra mente y los meditemos en el corazón con la ayuda de María. Porque en este cuadro de la presentación en el templo tenemos en cierta forma una síntesis de la historia del pueblo de Israel y de toda la humanidad, ¿sí? Ahí está tejida entre seguridades y dudas,
entre conversión y deserciones, entre adhesión y rebeldía. ¿Sí? Esa espada pues estará allí, precisamente en esa humanidad, pues que por una parte sí busca al Señor, quiere adherirse a Él, pero también se revela, ¿verdad? Que tiene una seguridad, ahora en estos tiempos, ¿verdad? Familias católicas que tienen la seguridad de su catolicismo y un montón de dudas que son sembradas a través de los miembros de la familia. Y esa espada, ¿verdad?, que atraviesa el corazón de María, pues es esa señal, pues de esa tensión o de ese rechazo o aceptación al que está llamado el hombre. María entonces es el preciso lugar en el que es signo de, en que este signo de división se va a manifestar plenamente con toda su fuerza. María quedará convertida en la madre de los creyentes de una manera muy particular allá en el Calvario, ¿sí? Dice el Papa Juan Pablo II en la Redemptoris Mater 23, hay un testimonio dinámico de su fe en este cuadro para aceptar la proclamación de su mediación materna y universal. Y desde aquí queda asociada a Cristo, tanto en la cruz como en su gloria. Bueno, digamos que hay una revelación plena. Este cuadro es el de Jesús, que lo enunciamos como Jesús perdido y hallado en el templo, ¿no? O el hallazgo de Jesús en el templo. En este cuadro lucano, ¿verdad?, encontramos una revelación increciendo, es decir, que se va revelando cada vez más plenamente. Primero revelado por el ángel, luego manifestado también por Isabel, Zacarías que canta el Benedictus, o los ángeles, Simeón, Ana, todos esos personajes que encontramos ahí en San Lucas. El punto culminante de toda esta revelación es cuando él tiene 12 años y sube al templo de Jerusalén. Así como también subirá a Jerusalén para su Pascua, que será la revelación suprema. La Pascua es la revelación suprema de Jesús, su pasión, muerte y resurrección. Ya desde los 12 años, él se manifiesta como ocupado en las cosas de su Padre y presenta por encima de los vínculos humanos, presenta unas relaciones más sólidas con su Padre. Tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre, ¿sí? Y también ahí se manifiesta pues ese desconcierto de María y de José que no logran comprender pues a su hijo, ¿verdad? Sin embargo, regresa con ellos a Nazaret y sigue sometido a ellos. Bien, vamos a María en el Evangelio de San Juan. Fíjense, entonces, en Gálatas, ¿verdad?, encontramos el primer texto mariano hacia el año 57. Luego en Marcos, unos años más tarde, en el 65, está situado actualmente, según los biblistas. Luego, en los evangelios de Mateo y de Lucas, hacia el año 75, más adelante, ¿verdad? Ahora, en el evangelio de San Juan, pues este evangelio fue el último escrito, dicen los biblistas que debió escribirse entre el año 90 y el año 110. ¿Sí? En los estudios bíblicos, bueno, se habla acerca de si fue escrito por San Juan o por la escuela de San Juan, ¿verdad? Entonces ahí están los biblistas haciendo siempre esas exégesis para aproximarse más, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como el Evangelio de San Juan y allí aparece el discípulo predilecto que va, él particularmente, ¿verdad?, él va a presentar a María en dos momentos claves, al inicio de su evangelio, al inicio del ministerio de Jesús y al término del evangelio de Jesús, ¿de acuerdo? Al término del ministerio, perdón, de Jesús. Es decir, en las bodas de Caná, que es la primera manifestación prodigiosa de Jesús, el primer signo en las bodas de Caná, y en la cruz, que ya está en el capítulo 19, ya final. Y ambos momentos, tanto el de las bodas de Caná como en el Calvario, son momentos que se complementan y se iluminan recíprocamente. Cada página del Evangelio de San Juan contiene, en cierta forma, todo el mensaje de su autor.
Es decir, en las bodas de Caná se manifiesta la antigua alianza, cuyo vino ya se agotó, y la nueva alianza de ese vino nuevo que trae Jesucristo. ¿Sí? María, allí en Caná, está como representante, dijimos, de toda la humanidad y especialmente de ese Israel que espera la liberación. Allí, si se recuerdan bien, cuando María le dice, ya no tienen vino, Jesús le responde, mujer, ¿qué viene esto a ti y a mí? Entonces no le dice mamá, ¿verdad? No le dice María, le dice mujer, porque mujer es precisamente esa mujer que viene desde el Génesis y que va hasta el Apocalipsis. En las bodas de Caná, María se manifiesta realmente con esa presencia materna, capaz de aceptar y de ver en su hijo, pues toda la obra que va a hacer en favor de la humanidad. Por tanto, les dice, hagan lo que él les diga. Así, de esta manera, María se convierte, ya desde el inicio del Evangelio, en la madre de la vida nueva que nos trae Jesucristo, de ese vino nuevo que nos va a dar Jesús. Una categoría teológica, una expresión muy especial que aparece solo en San Juan, es la hora de Jesús, que no se trata de un solo instante, sino de la salvación escatológica, de la salvación que comenzó con la encarnación y su pasión y muerte y resurrección. ¿Sí? A eso se le llama la hora de Jesús. Es una hora fijada por el Padre. ¿Sí? Recuerden que en las bodas de Caná, Jesús le dice a María, todavía no ha llegado mi hora. ¿Sí? De esto estamos hablando. Es una hora fijada por el Padre y parece ser que esa influencia materna de María adelanta, ¿verdad? O inaugura o hace que Jesús inaugure la hora fijada por su Padre. Es una visión unitaria de toda la tradición cristiana y en la liturgia, ¿sí? Poniendo el acento ya sea en la parte de la de la pasión de Jesús y de su ascensión y coronación de Jesús en el cielo. ¿Sí? Cuando hablamos de la hora de Jesús, ya sea por una parte se puede hablar de este inicio de la obra de Jesús o de la culminación de la obra de Jesús. ¿De acuerdo? Bien, aquí está como un resumen de lo que los que están en esta catequesis o los que participen de esta catequesis pueden tomar para su vida, para construir sus vidas, que sigamos adelante pues con nuestro desarrollo cristiano. ¿Qué significa el ser verdadero discípulo? ¿Sí? Así como San Juan, acoger a María en su casa. ¿Sí? Y Juan acogió a María en su casa. Número 1, significa entrar como ella en la obediencia de la fe. Usted que está consagrado, usted que está haciendo su itinerario para consagrarse, o usted que quiere amar más a María, está invitado, así como María, a entrar en la obediencia de la fe. Estamos llamados a reconocer el puesto de María en la historia de la salvación y a amarla como hijos. Estamos llamados a alabar a María a coro con todas las generaciones. ¿Sí? Bienaventurada, dichosa te dirán todas las generaciones. Entonces, en el Magnificat nosotros alabamos a María, ¿verdad? Ella es bendita, a través del Ave María, nosotros alabamos a María, bendita tú entre todas las mujeres, ¿sí? Bendito el fruto de tu vientre. Y el verdadero discípulo proclama con María la grandeza del Señor. Aprendamos a hacer el Magnificat de nuestra vida. Aprendamos a hacer el Magnificat de nuestra vida. Yo recomiendo siempre a final de año, del año civil, por ejemplo, que redactemos nuestro Magnificat, que proclamemos las grandezas de Dios en el año que ha tenido sus misericordias con nosotros.
Pero así como lo podemos hacer a nivel personal, también somos invitados a hacerlo a nivel familiar, por ejemplo. Hacer una relectura del año que hemos vivido, bueno, o de una etapa, no sé, o del día inclusive. Al terminar el día, hacer el Magnificat o proclamarlo, proclamar las grandezas del Señor. Pero hacerlo, por ejemplo, no sé, a lo mejor una oración familiar a la semana y hacemos como una relectura de la semana, de qué manera Dios se ha manifestado con sus misericordias, ¿verdad? El discípulo, el verdadero discípulo de Jesús y de María, el verdadero devoto de María, pues integra estos elementos en su espiritualidad. Bueno, vamos casi concluyendo, ¿eh? Tenemos nada más 2 cuadros más. María en Hechos de los Apóstoles. Digamos que en Hechos de los Apóstoles, María sigue en acción junto con el Espíritu Santo. Después de la resurrección de Jesús, María la encontramos con los discípulos en el cenáculo, haciendo oración, invocando al Espíritu Santo. María, no solamente en los inicios de la iglesia, sino también en cada momento, cada etapa de la historia. Por ejemplo, citemos cuando empezó la evangelización en nuestro continente, en 1521, vamos, ella se aparece en 1531, la Virgen de Guadalupe, acompañando ese proceso junto con el Espíritu Santo, pues para que se dé la salvación a estos pueblos, a estos países. Es esa mediación materna que sigue ejerciendo desde el cielo, dice el Vaticano II en el número 62. María sigue ejerciendo desde el cielo su mediación materna. Eso ya todos lo sabemos, pero es importante que hagamos conciencia de esta riqueza que tenemos. Fíjense que el padre Gabriele Amorth tiene una obra que se llama La mujer que venció el mal, María, la mujer que venció el mal. Y ella dice, él dice que la asunción de María a los cielos, es una obra que Dios le concedió a María para que pueda ejercer mejor su misión. Todos nosotros, cuando morimos, termina nuestra misión. En cambio de María no ha terminado. Ella sigue muy de cerca los procesos de conversión de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de la iglesia y de la humanidad entera. Si no recuerden Fátima, por ejemplo, de cómo ella sufre porque hay muchos que se están perdiendo y no hay nadie que haga oración por ellos o que haga sacrificios. O sea, María está muy comprometida en la obra de su Hijo, que somos nosotros y la humanidad toda. Y lo hace, obviamente, que en unión con su esposo. Ella es en dependencia del Espíritu, como María conduce a las almas a Jesús. ¿Sí? O sea, que el Espíritu Santo y María tienen la misma causa. Está haciendo su servicio maternal en unión con el Espíritu Santo. Esta es la convicción que tenía San Luis María Griñó de Montfort, como nos lo dice en el Tratado de la Verdadera Devoción, numerales 36 y 43. ¿Sí? Hay un rol insustituible de María en la iglesia y ojalá que esta sea una de las cosas que se nos queden de esta catequesis. Nosotros no podemos madurarnos en la fe prescindiendo de María. Hay un rol insustituible que solamente ejercita María. Vamos a decirlo con las palabras del Papa Francisco. El cristiano no tiene derecho a desarrollar psicología de huérfano. El cristiano no tiene derecho a desarrollar psicología de huérfano. Nosotros tenemos madre, nosotros tenemos quien va acompañando nuestros procesos de desarrollo y de crecimiento, de maduración, de unión con Jesucristo. Decía el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en la Marialis Cultus, número 28, no se puede hablar de iglesia si no está presente María. No se puede hablar de iglesia si no está presente María. Esa es una parte fundamental, entonces, la mariología, para poder comprender mejor la cristología y la eclesiología.
O sea, para comprender mejor el misterio de Cristo y de la Iglesia, necesitamos conocer más, amar más y dejarnos ayudar más por la Virgen María. Claro que se iluminan recíprocamente. Cuanto más se desarrolla la cristología, más podemos comprender la mariología. Cuanto más se conoce la mariología, comprendemos mejor la cristología. ¿Sí? Y también la eclesiología, es decir, el misterio sobre la Iglesia. Terminamos entonces con el Apocalipsis. Se considera que este libro fue escrito hacia el año 81-96 y toca dos problemas en concreto, o trata de arrojar luz sobre dos cosas en concreto. Se trata de un libro de esperanza para alentar a las comunidades de creyentes por dos situaciones muy concretas. Uno, cómo debe portarse el cristiano frente al judaísmo, y segundo, cómo actuar ante los problemas del culto al emperador. Son los dos problemas que afronta este libro. Y en el capítulo 12 tenemos este pasaje que citamos mucho, pero se trata de una visión misteriosa, ¿sí? Una mujer vestida de sol, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, ¿no? En lucha contra el dragón, etc. Bueno, se trata de una visión misteriosa, apocalíptica, y los biblistas distinguen cuatro interpretaciones posibles, cuatro interpretaciones: la mitológica, la alegórica, la eclesiológica y la mariológica. Hay cuatro interpretaciones de este texto. ¿De qué se trata en Apocalipsis? Bueno, la mayoría de los biblistas van a decir que se trata de la comunidad mesiánica o de la iglesia. Esa mujer es la iglesia, es la comunidad mesiánica. También esto entonces se llama interpretación mariológica. Perdón. Esto es lo que sería la interpretación eclesiológica. ¿Quién es esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies? La comunidad mesiánica, la iglesia de Jesús, que combate contra el emperador, que es el dragón, ¿verdad? Contra el culto al emperador. No vamos a adorar al emperador. Eso nos ayudaría también a nosotros a captarlo en estos tiempos, ¿verdad? No somos idólatras, no vamos a idolatrar pues todos aquellos dioses falsos que se nos proponen en el siglo XXI, ¿verdad? Porque nosotros somos parte de esa comunidad mesiánica. Pero esta interpretación eclesiológica no significa y no excluye la interpretación mariológica. Por tanto, la mujer Israel o esta comunidad mesiánica, ¿sí? también acepta, ¿verdad? Se modifica y se concretiza en María, esta mujer radiante, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, pues es María. Por tanto, esa es la interpretación mariológica. Y pues miren la imagen de nuestra madre guadalupana, ¿verdad? Es una mujer que apareció en el Tepeyac, vestida de sol, ¿verdad? Radiante, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, ¿verdad? Entonces, obviamente que esta interpretación no quede excluida de ese texto de Apocalipsis 12. Bien, pues muy a tiempo para hacer alguna pregunta o algún comentario. Afortunadamente va a quedar grabada esta presentación y se les voy a pasar también en PDF para que todos la tengan. Espero que, aunque es muy rápido, ¿verdad? Este es un curso de Mariología que hace 2 años, 2 años ofrecí, me parece, pero obviamente que lo ofrecimos en todo un año, ¿verdad? Y pues para dar una visión rápida, nada más de la parte bíblica, pues obviamente que he tenido que hacerlo así un poquito rápido. Pero bueno, ahí está, va a estar a disposición de todos para darle otro repasito y detenerse nada más en aquello que más particularmente les haya llamado la atención. ¿Algún detallito? Ya tienen tarea, ¿eh? Tenemos tarea. Perfecto. Tenemos tarea, leemos el capítulo 1 y 2 de San Lucas y nos disfrutamos los 4 himnos de San Lucas
y sobre todo pues repasamos allí esos misterios de la infancia de Jesús, y todos los sábados y todos los lunes que meditamos en los misterios gozosos, pues cada vez más Dios nos va a conceder que podamos meditar mejor esos misterios. Perdón, creo que Elba quería decir algo. Padre, ¿nos reportamos con quién para recibir el material? En alguno de los grupos, nomás se identifican, en alguno de los grupos pasamos, no sé si usted está en alguno de los grupos ¿De la parroquia? marianos, alguno de los grupos marianos, no está en Marianis Cultus, en un grupo que se llama así, ¿no? No, Padre. Soy de la parroquia de San Francisco de Asís y estoy en el grupo de aquí de Luz Perfecto. Pero no, Entonces no lo sé podemos si tienen- pasar, gracias, lo podemos pasar en Consagratio Mundi. Gracias. Allí está, y de allí se lo pasan a usted. Gracias, Ahí se Padre. lo hago llegar, Elvita. Gracias, Luz. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algo más? Bien, les invito a terminar. Si no hay alguna otra pregunta o comentario. Voy a pasarles entonces la información en PDF, y ya saben que se está grabando y vamos obviamente que a editarlo, ponerlo en YouTube para que tengan acceso posteriormente a toda la catequesis o alguna parte que les haya llamado más la atención, ¿de acuerdo? O que les pueda servir más, pues siempre hay algún cachito ahí de 3 minutos, 5 minutos que dicen, yo quiero un poquito más sobre eso, pues ahí lo tienen, ¿sale? Bien, entonces vamos a hacer la oración final. Voy a compartir nuevamente pantalla para hacer la oración final que tenemos aquí. Les invito a que la hagamos todos esta oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh dulce amor del cielo, María, Reina de los corazones, de la Trinidad predilecta sobre toda criatura, de los cielos, de la tierra, hoy me presento ante ti como un hijo que no puede vivir sin su madre y que te necesita para llegar a la felicidad eterna. Oh María, Reina de los corazones, Reina de todos los ángeles y santos, recíbeme y abrázame a tu corazón y conságrame a ti. Oh María, Reina de los corazones, Reina de la Iglesia flotante, acógeme en tu brazo y conságrame a ti. Oh María, Reina de los corazones, Reina de la Iglesia flotante, dame tu amor y conságrame a ti. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Excelente noche a todos. Consagremos el mundo a María, consagremos el mundo a María. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María llega hasta Jesús. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María llega hasta Jesús. Con la Virgen llegando a Jesús, con la Virgen llegando a Jesús. Ya se llega al Padre, ya se llega al Padre, ya se llega al Padre y a la Trinidad. Ya se llega al Padre, ya se llega al Padre, ya se llega al Padre y a la Trinidad. Consagremos el mundo a María, consagremos el mundo a María. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María llega hasta Jesús. Quien sigue a María,
María, quien sigue a María, quien sigue a María, llega hasta Jesús. Que María nos genere a los miembros, que María nos genere a los miembros. Completando a Cristo, completando a Cristo, completando a Cristo por la eternidad. Completando a Cristo, completando a Cristo, completando a Cristo por la eternidad. Consagremos el mundo a María, consagremos el mundo a María. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María, llega hasta Jesús. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María, llega hasta Jesús. Siendo miembro del cuerpo de Cristo, siendo miembro del cuerpo de Cristo. Con él y su madre, con él y su madre, con él y su madre busco a los demás. Con él y su madre, con él y su madre, con él y su madre busco a los demás. Consagremos el mundo a María, consagremos el mundo a María. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María, llega hasta Jesús. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María, llega hasta Jesús.